Pregunta 23. En la siguiente tabla se describen 4 tipos de plantas. 4 especies. La especie 1, las características son raíces, hojas y tallos no desarrollados. Podríamos inferir que es una planta inferior. Especie 2, desarrollaron semillas y hojas en forma de aguja. Cuando pensamos en hojas de aguja, podremos estar infiriendo que corresponde a un pino. Para la especie 3, se reproducen por esporas y presentan hojas y tallos desarrollados. Quiere decir que es una planta evolucionada, pero su reproducción aún es de esporas. Podría pensarse en un helecho. Y en la especie 4, se reproducen mediante la fecundación del óvulo y el polen. Ya cuando se describen características de células reproductivas avanzadas como el óvulo y el polen, podríamos pensar en una especie mucho más evolucionada. Vamos a analizar entonces la pregunta 23. Pregunta 23. Suponiendo que estas plantas aparecieron en diferentes momentos de la historia evolutiva, ¿cuál sería el cladograma que mejor representaría el orden de aparición de estas especies? Recordemos las 4 especies con las características que hemos dado. Cada una de ellas hemos inferido que corresponde a una especie en particular. Un pino, un helecho, una planta con flores, por el helecho del óvulo y el polen, y podríamos pensar en una planta menos desarrollada como el musgo. Estos corresponden a cladogramas. Teniendo en cuenta esa tabla, este cladograma debe mostrarnos un orden según el proceso evolutivo de sus características. Lo que está en la parte inferior es lo menos desarrollado y lo que esté en la parte superior es lo más desarrollado. ¿Qué quiere decir? Estos números representan a las especies dadas en la tabla. Lo menos desarrollado era nuestra especie 1. Hablaban de pocos desarrollo de sus tallos. Quiere decir que B y C tienen a la especie menos desarrollada. El resto de números que corresponden a nuestras especies debe darnos la pauta para indicarnos cuál es la que sigue dentro de su historia evolutiva. Vamos a devolvernos a la tabla para hacer la diferencia entre la 3, 2 y 4 y de esta forma denotar cuál es la menos y la más evolucionada. La 1 ya acabamos de nombrar que es la que no tiene un desarrollo como tal. Entonces ella va en la base del cladograma. Ahora, entre las 3 especies restantes hay que saber o diferenciar cuál de ellos tiene un paso más de evolución. La 2, semillas y hojas. El hecho de tener semillas da un paso de evolución. La hoja, que nos enmarca una especie en particular que son de la familia de los pinos, nos hace evolucionado, pero no más evolucionado que las que presentan ya flores. En la 3, la espora la hace inferior a la semilla. ¿Qué quiere decir? Que nuestra especie 3 iría después de la especie 1. 1, 3. Nos queda 2 y 4. 2 semilla, pero 4 nos habla de óvulo y polen, quiere decir que nos hablan de flores, más desarrollo evolutivo. En conclusión, 1 menos evolucionado, la planta 3 sería la siguiente, 2 y 4 la más evolucionada. Busquemos el cladograma correcto. Entre la B y C, por tener la especie 1 como la menos evolucionada, pues vamos a buscar el orden que hemos dado. Entonces 3 es la que sigue dentro de la historia evolutiva por las características. La que sigue después de esa 3 es la 2, que ya no se encuentra en la opción C. Entonces la opción correcta es la B. Entonces recordemos que las especies en los cladogramas se ubican del menos evolucionado al más evolucionado. Pregunta 23, la opción correcta, la B.